Capítulo 500. Verde en lo gris. Desde el punto de vista de Tessia Aralit. Soplé vapor sobre la superficie de mi taza hasta llegar a mis labios mientras soltaba una carcajada. El Wyvern, Eibie, estaba de pie en medio de una pequeña mesa redonda entre Mordain, la Ira y yo. En ese momento, la lechuza cornuda de plumas verdes saltaba de una pata a la otra y hablaba rápidamente. Y entonces ella me miró, con la cabeza entre las manos. En ese momento solo puedo ver sus ojos a través de sus dedos separados, y dijo, no sé qué hacer con el chico, Eibie, o tengo que colgarlo de una horca, o convertirlo en profesor. Bueno, todos sabemos cómo terminó eso. Me temblaron los hombros mientras reía y tuve que dejar la taza antes de que se me derramara el líquido. La ira Dreide miraba al dragón y a mí, perpleja. Mordain se rió entre dientes suavemente, con la mirada fija en la distancia. Estábamos sentados juntos en el estudio privado de Mordain. Las paredes redondas estaban cubiertas de estantes curvos llenos de libros, cristales extraños y una variedad de chucherías que no reconocí de inmediato. Nos había pedido que compartiéramos el té con él una vez más antes de que la ira Dreide y yo saliéramos del Hars. Lenkein ya había regresado a Darb, reacio a dejar atrás su trabajo por más tiempo. Ella sabía que él era el chico que Agrona buscaba, por supuesto, pero Cynthia esperaba que hubiera algo más en él, incluso entonces, continuó Evie más seriamente. Cynthia no era una vidente, pero era inteligente. Tal vez la persona más inteligente que he conocido. Arthur era más que un simple cuadro elemental. Entendía el maná a un nivel que no era posible para un chico de su edad. Eibie vaciló, luego continuó más suavemente. Ella incluso pensó por un tiempo que él podría ser el legado. La ira Dreide chasqueó las uñas contra el borde de su copa. Es increíble que haya vivido tanto tiempo después de haberse vuelto contra Grona. Esa mujer pudo poner en peligro la red de información de todo un continente, y contra una deidad nada menos. Agrona no es una deidad, dije con dureza, y de inmediato sentí un retorcimiento de incomodidad en el estómago al darme cuenta de con quién estaba hablando. Miré a la ira y a Mordain e incliné la cabeza. Ah, lo siento. Mordain me dedicó una sonrisa relajada y agitó la mano con desdén. Estaba sentado de lado en una silla de hierba tejida, con una pierna cruzada sobre la otra y una taza verde sostenida sin apretar en la otra mano. Los Asura no son deidades, a pesar de los rumores que los agentes de Queses han fomentado a lo largo de los siglos. Irónicamente, sin embargo, el propio Agrona es probablemente lo más parecido a una deidad que este mundo haya visto jamás. La expresión de la ira se ensombreció. Porque él creó a los alacrianos, querrás decir. En efecto. Aunque loco y sin duda malvado, no se puede negar su genio. Ha creado una raza completamente nueva a su propia imagen. Mordain sacudió la cabeza con pesar. Eibie erizó sus plumas verdes. Vi de primera mano hasta donde llegó Cynthia solo para escapar del alcance del clan Britra. En sus horas más oscuras, se derrumbaba y lloraba mientras detallaba las depravaciones en las que había participado, todo en nombre de Agrona. Perdóname, Lady Dreide, pero siempre me costó entender cómo alguien con un buen corazón podía nacer de tanta oscuridad. ¿Alguien nacer malvado?, preguntó la ira, haciendo girar su copa antes de vaciarla. Cynthia Gowski y yo fuimos transformadas en herramientas amargas por maestros crueles. Si hicimos el mal, lo hicimos porque nos dijeron que era bueno. Lo aprendimos, así como con el tiempo aprendimos a ser mejores. No sé si todas las personas son capaces de un cambio así, pero tengo que creer que lo son. Sentí que fruncía el ceño mientras luchaba por alinear las palabras del retenedor con mi propia experiencia de Alacria. Creo que la capacidad, o tal vez, la voluntad, de admitir que te has equivocado y cambiar verdaderamente es bastante excepcional. La mirada de la ira al responderme fue incierta, no sabía si la estaba felicitando o si estaba en desacuerdo con ella. Supuse que estaba haciendo ambas cosas. Ambas tienen razón, en mi opinión, respondió Mordain, con sus ojos llameantes repentinamente penetrantes. Cuanto más viejo es uno, más difícil, y más excepcional, resulta cambiar. Y, sin embargo, a veces la presión externa exige una metamorfosis, para que esas mismas presiones no te aplasten. Eibie revoloteó y dio un par de pasos hacia Mordain. ¿Estás pensando en Chul? Lo estoy, respondió Mordain distraídamente. Sabía lo que eso significaría cuando acepté dejarlo ir. Queses comprenderá a quién y qué es de inmediato, estoy seguro. Solo puedo esperar que la posición de Arthur proteja al joven Chul de represalias inmediatas. Entonces, ¿por qué dejar que él llevara el mensaje?, pregunté, todavía confundida sobre este punto y contenta de que Mordain lo hubiera mencionado.
Ya que sabes cómo pasar entre los dos mundos, podrías haber enviado a cualquiera, ¿no? Eivie, extendí la mano y acaricié las plumas de la lechuza. Solo después recordé que no era una simple bestia vínculo sino un wyvern de gran poder. Seguramente habría sido capaz. Se alborotó de nuevo, sus grandes ojos me miraron con una expresión que no pude interpretar. La sonrisa de Mordain se tornó irónica. El camino de Chul es ahora el camino de Arthur. Retenerlo habría sido robarle su propósito. Casi para sí mismo, continuó, ya lo he puesto en grave riesgo 2 veces. Parpadeó, sacudiéndose de encima una emoción enterrada. No hay forma de evitar ese peligro. Sin embargo, obliga a un hombre muy viejo a repensar sus decisiones, tanto recientes como pasadas. Que se sabe que los Asclepias sobreviven. Observé al anciano Asura con incomodidad. A veces, hablaba y parecía que hablaba en un idioma completamente diferente, como si yo fuera una niña que escuchaba a los adultos hablar y no lo entendía. Mordain había sido generoso con su tiempo y con el alojamiento de su gente en el Harz durante el último día. No pude evitar confiar en él, y ya lo consideraba un aliado. Pero no podía pretender que lo comprendiera. De repente, se animó y se puso de pie. Por supuesto, por eso enviaré a uno de los míos para que te acompañe. Ya no tiene sentido esconderse y, tal vez, haya mucho que podamos ofrecer a este mundo, incluso si no podemos regresar a casa, a Peotus. Los ojos enormes de Ivie parpadearon 2 veces. Antes de hablar, emitió un croar de reptil. Mordain, ¿estás seguro? Es un gran paso y muy repentino. Mordain respiró profundamente, cerró los ojos y sonrió mirando al techo del pequeño y redondo estudio como si el sol brillara sobre nosotros. Incluso en Epeotus, donde el tiempo se detiene, las cosas están cambiando de repente. Se ha roto una presa, Eivie, ¿no lo sientes? Si alguna vez había un momento para hacer las cosas de repente, es ahora. Abandonamos el estudio de Mordain y volamos por uno de los amplios túneles que conectaban las distintas cámaras del Harz. Pasamos por un jardín comunitario donde se cultivaban alimentos, una especie de arena donde luchaban un puñado de crías fénix y una fuente termal natural llena de gente descansando en las aguas poco profundas, y aterrizamos en la entrada de un estrecho pasaje con un suelo liso. Mordain no habló mientras nos guiaba hacia el corto pasaje. La cámara que había al otro lado era luminosa y espaciosa, cubierta de respiraderos que supuse que permitían el flujo de aire desde la superficie. Unas fuentes con agua limpia que goteaba constantemente dominaban una pared mientras que orbes flotaban alrededor emitiendo una luz blanca fría. 2 fénix estaban sentados en un tronco cubierto de musgo, uno de ellos lucía bastante verde mientras el otro los adulaba de manera protectora. Arrodillándose frente al fénix enfermo, Mordain intercambió algunas palabras amables y luego continuó a través de la habitación exterior hacia un pasillo angosto que se ramificaba en pequeñas habitaciones privadas. ¿Es esto una casa de curanderos?, preguntó la Ira, mirando dentro de una habitación abierta. El único mobiliario que había era una cuna, pero el interior de la habitación era luminoso y limpio, de un modo que me recordaba las estériles habitaciones del hospital de la Academia Cyrus. Lo es, dijo Mordain sin mirar atrás. Al final del pasillo, abrió una puerta, una de las pocas que había visto en el Harz, que daba a una habitación secundaria llena de estanterías de metal, cajones y plantas colgantes. 2 mujeres hablaban en voz baja en un rincón. Ambas levantaron la vista sorprendidas cuando entramos. Soleil, Aurora. Mordain sonrió alegremente. Vengo con una petición bastante inusual. Un viento cálido soplaba a nuestro lado mientras volábamos a toda velocidad sobre las copas de los árboles, en dirección al norte. Soleil, la Ira y yo nos aferrábamos a los adornos dorados que sobresalían de la reluciente piel verde de Ivy. Su largo cuello se movía de un lado a otro con cada aleteo mientras buscaba cualquier amenaza en los claros de las bestias. Mientras pensaba en la fuerza del wyvern y el fénix, no podía imaginar qué bestia podría amenazarnos. Oh, hace mucho que no salgo a cazar, dijo Soleil, torciendo y estirando el cuello casi tanto como Ivy. Los ojos dorados y anaranjados de la mujer Asura brillaban con luz interna mientras su cabello rubio ceniza ondeaba al viento. Y no he volado así desde que era una niña. Gracias por traerme contigo. Gracias por venir, dije con frialdad. En realidad, todavía no había asimilado la idea de escoltar a un fénix en un lugar abierto. Pero la presencia de Soleil iba a ser la propuesta de Mordain hacia el resto de Ikaten. Mordain debe tener mucha confianza en ti. La mujer Asura se mordió el labio pensativamente. He sido su estudiante durante miles de años. Confié en él lo suficiente como para dejar atrás todo nuestro mundo y convertirme en una refugiada aquí en Dikaten.
Pero la confianza que depositó en cada uno de nosotros es difícil cuantificar la cantidad de miembros de nuestro clan que eligieron acompañarlo. Cualquiera de nosotros podría haber condenado al resto, y aún así nuestro clan y nuestra cultura sobrevivieron durante tanto tiempo. La ira se dejó deslizar hacia atrás algunos volantes para poder escuchar mejor. ¿Crees que tiene derecho a salir de su escondite ahora? Una expresión suave suavizó los rasgos de Soleil. Nadie puede ver todos los finales, e incluso los grandes lords pueden cometer errores. Pero su intención es pura y su mirada llega más lejos que la de la mayoría. Ya arriesgué todo por su visión una vez y estoy feliz de hacerlo de nuevo. No podía explicarlo, pero un silencio melancólico descendió sobre mí como un gran peso. Soleil parecía feliz de ver pasar rápidamente los claros de las bestias, y la ira aparentemente estaba concentrada en regresar con su gente. Ninguna se quejó cuando me replegué en mí misma. ¿Qué es esta presión que me oprime el pecho? Busqué una fuente para el miedo, la preocupación y la tristeza crecientes, pero la fuente era tan informe como expansiva. El mundo estaba cambiando, seguía cambiando, pero no sabía si podría seguirle el ritmo. ¿Y si fracaso otra vez? La pregunta era como un cuchillo de ansiedad que se me clavaba en el pecho. Era un miedo antiguo, omnipresente y agobiante, que había crecido en el suelo de mis muchos errores y que había sido fertilizado por los cadáveres de aquellos a quienes había liderado en combate. Sabía que no podía sacudírmelo de encima ni fingir que no existía, así que me senté con la melancolía cansada, aceptándola como el precio necesario de mi experiencia. Y no era de extrañar. Todo está cambiando, como dijo Mordain. Avi aterrizó en la franja de hierba marrón y árboles caídos que separaba a Eleanor de los claros de las bestias. Había un pequeño asentamiento alacriano a unos 800 metros al oeste, pero la ira nos había pedido que no voláramos directamente hacia él. La última vez que una bestia voladora gigante había aparecido en el cielo sobre las aldeas de refugiados, muchos alacrianos habían muerto. La ira iba al frente, con pasos rápidos, pero no apresurados. Avi se transformó de nuevo en la forma comparativamente pequeña de una lechuza y montó en el hombro de Soleil. En parte, la mujer fénix parecía casi nerviosa mientras nos acercábamos a la aldea gris en el borde del páramo gris. Se oyó un grito de un par de guardias cuando todavía estábamos a varios cientos de metros del edificio más cercano. Se formó un grupo de batalla, que se colocó frente a nosotros. Sin embargo, una vez que estuvimos lo suficientemente cerca como para distinguir los detalles individuales, se relajaron. Mientras tanto, un hombre de piel bronceada y torso desnudo había salido corriendo de la aldea, con una espada de aspecto malvado en ambas manos. G-Man, dijo la ira, acelerando un poco el paso cuando llegamos al punto de oírla. ¿Alguna novedad? El hombre de rasgos cincelados activó un artefacto de almacenamiento dimensional con forma de villa de cinturón y guardó su arma. Ayer luchamos contra una manada de lobos de colmillos negros. Sus pieles ya se están curando. Algunos de nosotros hemos enfermado con algún tipo de tos. No hay nada más que valga la pena contar. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos brevemente, luego se posaron en Soleil. ¿Qué hay de tu propia tarea? La ira, al comprender la pregunta que no había formulado, dijo, el mensaje está enviado. No tenemos forma de saber si llegará a Arthur ni si podrá regresar. Aún así, tenemos nuestras propias tareas. Se dirigió a mí, Lady Tessia Aralit, princesa de Lenoir. Este es G-Man Wede, una vez nombrado sangre y alto mago del salón de los Ascendar Cenitri. Y dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. G-Man, este es Soleil. Uno de los Asura. Un fénix. G-Man, que había estado inspeccionando de cerca la Asura, no pareció sorprenderse por esto. Supuse que los ojos dorados y anaranjados y la firma de maná ardiente la marcaban como algo más que humana. Tessia Aralit. He oído tu nombre y el de tu abuelo, Bairian. Es un honor tenerte entre nosotros. Hizo una reverencia. Sentí una punzada de gratitud. Este hombre sin duda también me conocía como Cecilia, su enemiga en ambos bandos de la guerra. Pero no lo mencionó. He oído hablar mucho de lo que has logrado aquí, pero quería verlo con mis propios ojos. Ambos lo queríamos, añadí, señalando a Soleil. Si Eleanor volviera a ser habitable algún día, seríamos vecinos. Él asintió con seriedad. Una relación en la que ya hemos dado los primeros pasos. Incluso ahora tu gente vaga por el desierto, buscando lugares donde plantar nuevas arboledas. Todos estamos volviendo a empezar de una forma u otra. La ira respiró profundamente. El viento soplaba desde el este y traía un sutil aroma del mar lejano. Ven, te mostraré los alrededores. El asentamiento estaba formado por unos 40 o 50 edificios.
Los alacrianos habían formado ingeniosamente ladrillos a partir de la ceniza, pero esto tuvo el desafortunado efecto secundario de darle a todo un aspecto monótono. Aún así, con el telón de fondo de los verdes y vibrantes claros de las bestias y con grandes parterres elevados de los que brotaban una variedad de frutas y verduras, el asentamiento tenía un aire hogareño. Dos mujeres jóvenes jugaban a recolectar rápidamente plantas tupidas cubiertas de bayas moradas, gritando mientras corrían para recoger más que la otra. Un puñado de niños pasaba corriendo, tirando de cometas con la forma de bestias de mana exageradas de los claros de las bestias. En algún lugar, un hombre cantaba y su melodía flotaba por el pueblo como por arte de magia, llegando al centro de mi ansiedad y comenzando a desintegrarla. ¿Cuántos alacrianos quedan aquí en las tierras fronterizas?, pregunté, intentando hacer un cálculo rápido en mi cabeza. 428, respondió la ira con naturalidad, como si supiera el número de memoria. Menos de una cuarta parte de nuestro número original. Estas son las personas que deseaban la nueva vida prometida que Ceras les había ofrecido más de lo que anhelaban un regreso a la normalidad en Alacria. No es que los que se fueron recibieran esa vida. Supongo que ahora hay muchos que desearían no haberse ido, considerando eso. Un mugido resonante proveniente del otro lado del pueblo hizo que mi corazón saltara. ¿Bueyes de luna? La ira sonrió. Seguimos ampliando nuestro rebaño. Muchos acaban aquí. Son increíblemente útiles, ya que proporcionan leche, fertilizante y un sistema de advertencia para cuando las bestias de maná se acercan al asentamiento. Supongo que ya lo sabes. ¿Ya has probado hacer queso de la leche?, pregunté, recordando con cariño la primera vez que mis padres me obligaron a probarlo. Es bastante picante, supongo que es un gusto adquirido, pero muy fuerte y dura mucho tiempo. Se me ocurrió una idea. ¿Sabes? Eleanor estuvo cerrada durante la mayor parte de mi vida, por lo que el comercio era muy limitado, pero ya he probado suficiente cocina enana como para apostar a que les encantaría. Jiman resopló. Nuestra primera exportación como nación incipiente. Queso de buey. Quizás la próxima vez que vengan los elfos, ellos puedan ayudarnos a empezar con el proceso. El tono de la ira era serio y una pequeña línea se había formado entre sus cejas mientras se concentraba en sus pensamientos. Incluso podríamos ofrecer algunos de los bueyes lunares a cambio. Nuestro primer acuerdo comercial, sugerí con una pequeña risa. La ira me miró con el ceño fruncido. ¿Tienes autoridad para firmar un acuerdo así? Solté un bufido muy poco propio de una dama. Como dijiste, soy la princesa del páramo. Pasábamos por una pequeña cabaña gris y una tos húmeda salía de la puerta abierta. Soleil se detuvo y miró hacia las sombras. Mencionaste una enfermedad que provoca tos. Jiman tarareó incómodo. 7 personas se han enfermado en los últimos días. Sospechamos que tiene algo que ver con la ceniza. Soleil miró interrogativamente a la ira, quien asintió. Seguimos a la mujer fénix hasta la puerta, donde se detuvo y golpeó suavemente el marco de madera que sostenía los ladrillos de ceniza. Hola. Mi nombre es Soleil del clan Asclepias. Soy curandera. Una voz cansada invitó a Soleil a entrar. La ira y yo la seguimos, mientras Jiman esperaba afuera. El interior del edificio estaba oscuro. El sol estaba en un ángulo inadecuado para iluminar el interior a través de las pequeñas ventanas, bloqueadas por un edificio más alto al lado, y todas las velas se habían apagado. Había visto artefactos de iluminación en otros edificios, pero no era sorprendente que no hubiera suficientes comodidades modernas para todas las casas. Además de ser oscuro, el interior también estaba escasamente amueblado. Una cama, poco más que un catre, estaba pegada a una pared, mientras que la mitad del pequeño edificio estaba ocupado por estanterías, una mesa y sillas. Una sencilla chimenea estaba empotrada en la pared del fondo y una olla colgaba sobre los restos oscuros y fríos de un fuego. Una mujer de mediana edad descansaba en la cama, cubierta por una manta de piel de retazos. ¿Cómo te sientes, Aliam?, dijo la ira, acercándose a la cama y arrodillándose en el suelo cubierto de juncos. La mujer tosió antes de responder. Me duele el cuerpo de tanto toser, Lady la ira. Es que hizo una pausa para que le diera un ataque de tos, no puedo quitármelo de encima. Noté que, con cada tos, la débil firma de maná de la mujer parecía contraerse. Los ojos de la ira se dirigieron hacia el centro de la mujer y luego volvieron a su rostro, lo que me indicó que ella también lo había notado. Nunca volví a sentirme como yo misma después de que aquella ola nos golpeara cuando Agrona fue derrotada. La mujer hizo una pausa para toser cada pocas palabras. Creo que me debilitó. Soleil tarareó, con las fosas nasales dilatadas. Sus ojos brillantes miraban a todas partes alrededor del cuerpo de la mujer enferma,
como si pudiera ver no solo a través de la manta sino también a través de la mujer misma. ¿Has estado comiendo carne de bestia de Maná? Todo lo hemos estado, respondió la ira, un poco a la defensiva. Cultivamos tanta comida como podemos, pero la vida silvestre es escasa, aparte de las bestias de Maná que aparecen en los claros de las bestias. Paz, dijo Soleil con una sonrisa que pareció calentar la habitación. No se trata de una afección pulmonar causada por la exposición a las cenizas. Volvió a centrar su atención en su paciente. Has cogido un parásito al consumir la carne de una bestia de Maná infectada por una forma menor de sanguijuela demoníaca. Es mortal si no se trata, pero la infección en sí se puede eliminar quemándola sin causar daño. Las mejillas de la enferma, ya cetrinas, palidecieron aún más. Tengo su permiso para hacerlo. Por los cuernos de Britra, sí, jadeó la mujer enferma, casi ahogándose mientras luchaba por contener otra tos. Soleil apartó la manta y se inclinó sobre la cama con las manos extendidas. Una luz cálida comenzó a emanar de sus manos y la habitación se llenó de maná. Chispas de fuego danzaron sobre la piel expuesta de la mujer enferma durante varios segundos antes de hundirse en su carne. Comenzó a sudar y a retorcerse. Una tos débil brotó de ella y manchas rojas mancharon sus labios. La ira tomó la mano húmeda de la mujer, sosteniéndola fuerte. Intenté seguir la magia de Soleil mientras atravesaba la alacriana, que tosía. Como un fino velo de llamas que quema la vegetación no deseada del campo de un granjero, el maná de Soleil recorrió el cuerpo de la mujer. Algo se agitó dentro de mi mente, un débil destello de comprensión, un conocimiento aprendido pero olvidado. Había sido Cecilia quien había absorbido el último maná de Lady Dawn, no yo. Fue el legado quien lo entendió. Yo solo había sido un pasajero, observando a un mago más poderoso manipular el maná de una manera que no podía ni siquiera esperar comprender. Y, sin embargo, al mismo tiempo, mi mente se había vinculado con la suya, conectada para cada nueva chispa de iluminación. Ver a Soleil ejercer su magia hizo que esa idea saliera a la superficie un poco más. La mujer enferma jadeó, agarrándose el pecho con la mano libre. El maná se condensó sobre su piel, agitándose como olas sacudidas por una tormenta de un lado a otro mientras ella instintivamente conjuraba un escudo débil. Tranquila, murmuró la ira. El maná ardiente de atributo fuego del fénix se calmó de repente y Soleil se enderezó. Le sonrió a su paciente. Y ahí está, ya no está. ¿De verdad?, preguntó la mujer. Una tos débil siguió sus palabras. Soleil le dio unas palmaditas en la cabeza a la mujer para consolarla. Sí. Tu cuerpo puede sanar ahora y luego tus niveles de maná deberían estabilizarse. Tómatelo con calma durante un par de días, ¿de acuerdo? Gracias. Después de varias rondas de elogios, salimos de nuevo a la luz del sol. Sin embargo, en lugar de parecer complacida, Soleil frunció el ceño. ¿Dijiste que había otros?, le preguntó a Jiman. Parpadeó y su expresión endurecida se suavizó notablemente. Unos cuantos, en total, sí. Llévame con ellos. Sus grandes ojos plateados y brillantes me miraban con ojos desorbitados mientras yo rascaba la barbilla del buey lunar. Cuida bien de la gente de aquí, dije. No respondió, pero su larga lengua se asomó y me arañó la muñeca. Tras acariciarle una vez más el pelo rizado de la frente, salí del potrero y me dirigí directamente a través de la aldea sin nombre hacia la firma de Maná de Soleil. Había pasado el resto del día anterior ayudando a los infectados por el envenenamiento de la sanguijuela demoníaca, y luego nos habían invitado a un festín relativo, sin sanguijuelas demoníacas, me aseguraron, alrededor de una hoguera a la que asistió casi toda la aldea. Luego pasé la mañana animando parte de su tierra de plantación con un poco de artes de maná con atributos de plantas desviadas. Mi visita a la aldea fronteriza de Alacria me había dado mucho en qué pensar. Allí habían creado una vida sencilla pero funcional. Era difícil, con muchos peligros, como el envenenamiento con sanguijuelas demoníacas había dejado en claro de inmediato, y una clara degradación de las comodidades que la mayoría había disfrutado en Alacria, pero era honesta y, quizás sobre todo, gratuita. Si pudieron reconstruirse por sí mismos, estaba segura de que los elfos también podrían hacerlo. Encontré a la ira y a algunos de los alacrianos que había conocido el último día parados alrededor de Soleil. El fénix los bañaba con su brillante sonrisa mientras estrechaba suavemente mano tras mano. Por favor, ¿no puedes quedarte un poco más? Ofrécenos tu bendición, gran fénix. Iré contigo, como tu mayordomo o asistente. Haré lo que sea. ¿Prescindiremos de usted si nos hieren o nos envenenan de nuevo? Soleil se rió, con un sonido como el crujido de unas alas. Eran fuertes antes de que yo llegara, y lo seguirán siendo después de que me vaya.
Hay mucho de este continente que me queda por ver, pero siempre serán especial por ser el primero de tu especie en dar la bienvenida al clan Asclepias de regreso al mundo. La ira, al verme acercarme, se apartó del grupo. Aunque me da mucha rabia verlos a ambos irse, creo que probablemente deberían sacar a la Asura de aquí antes de que la gente empiece a adorarla. El vacío que dejó Britra es difícil de llenar. Sonreí, pero mi expresión se quebró y se convirtió en algo parecido a un ceño fruncido. Vivir así les enseñará a ser autosuficientes, no tengo ninguna duda. Me tragué un nudo en la garganta. Me alegro de haberte conocido, Laira Dreide. Su boca se abrió y me miró con una sorpresa sin palabras. Seguí adelante, sin saber a medias lo que estaba tratando de decir. Me ayudaste a cerrar una parte de mi vida que ni siquiera sabía que era una herida abierta. Pasaron tantas cosas tan rápido después de la muerte de mis padres, y no tuve control sobre nada durante tanto tiempo. Y luego Agrona se fue y la guerra terminó y todavía tengo toda esta emoción hirviendo dentro de mí, que. Como no me salían las palabras, me encogí de hombros con impotencia. Simplemente, me alegro. Eso es todo. La ira dio un paso adelante y abrió los brazos como si estuviera a punto de abrazarme. Me quedé paralizada y ella se detuvo, se echó hacia atrás y se inclinó suavemente en una profunda reverencia. Sostuvo la reverencia durante mucho más tiempo del necesario antes de enderezarse. Un mechón de pelo naranja fuego le cayó sobre la cara, que apartó con un gesto experto. Adiós, Tessiaralit. Soleil se despidió por última vez de los alacrianos reunidos y nos elevamos en el aire y giramos hacia el norte, saliendo disparados sobre el páramo gris. Eivie, que había estado descansando en silencio durante el último día, alzó el vuelo desde un tejado cercano y cayó detrás de nosotros. Gracias por complacerme, dije, proyectando mi voz con maná para ayudarme a ser escuchada. Soleil giró sobre su espalda y voló con la facilidad de alguien que flota en el agua quieta. Estoy aquí para experimentar lo que tengas que mostrarme. Ahora soy los ojos, los oídos y la voz del clan Asclepias en Dicaten, así que a donde sea que quieras llevarme, te seguiré. Me reí entre dientes contra el viento. Nuestro vuelo fue ganando velocidad a medida que me sentía más cómoda, estudiando como lo hacía Soleil, pero también relajándome. Fue fascinante, atravesar a toda velocidad el vacío gris y ondulante. La devastación de Lenoir era tan completa que apenas quedaban rasgos del terreno. Los ríos habían desaparecido, las colinas se habían aplanado, los cañones se habían derrumbado. En raras ocasiones veíamos los restos de algunos árboles o rocas que sobresalían de la ceniza. Por lo demás, era solo un gris interminable. Eso y la falta de maná atmosférico hicieron que encontrar el primer bosque fuera bastante fácil. Volamos durante 1 hora, tal vez 2, antes de que lo sintiera a lo lejos. Estaba segura de que Soleil y Eivie lo habían sentido mucho antes. Me detuve cuando estuvimos lo suficientemente cerca como para llamar la atención del puñado de elfos que trabajaban allí. Habían plantado 7 árboles. Ninguno superaba los 8 pies de altura, todos eran larguiruchos. El terreno alrededor del bosque había sido despejado de cenizas y cultivado con tierra fresca traída de más allá del Lenoir, mezclada con solo una pizca de tierra de peotan. Verde en el gris. Era un pensamiento infantil, pero era lo único en lo que podía concentrarme. Esa pequeña mancha verde. La vida luchando por recuperarse de la muerte absoluta. Es hermoso. Fin capítulo 500.